Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos en Soluciones hablando sobre el tema del relevo generacional. ¿Estamos realmente preparados los venezolanos para entregar el testigo a esos jóvenes que vienen destinados pues, a sustituirnos en nuestras funciones? Participe con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Háganos llegar su comentario utilizando el hashtag o la etiqueta relevo generacional. Esta situación demográfica de la que estábamos hablando, usted enfatizaba en que alrededor del 50% de la población actual son menores de 26 años en nuestro país. Toda esta situación, digamos, ¿cómo nos pone de frente a la realidad de otros países que también están en vías de desarrollo en la región? Bueno, yo creo que tal como lo planteaba el profesor, el problema está a la vista. Es decir, es absolutamente imprescindible generar esas condiciones que hagan posible eso que tú estás llamando el relevo, que es obvio, es lógico, porque el tiempo no puede pasar es un proceso natural de la sociedad. Se va a dar, además. Hagamos o no hagamos nada Así en ese es. sentido. Entonces, digamos que para Venezuela ese problema lo tiene ya en sus manos, pues, y hay que de alguna manera promover estas condiciones. Yo quisiera agregar aquí el hecho, y lo podemos ir desarrollando a medida que avancemos, porque esto supone pensar en muchas cosas. No solamente es muy amplio, es muy amplio, está atravesado, como tú lo dijiste en la introducción, por muchas variables también. Venezuela tiene, para afrontar este problema, como muchos otros, también algunos elementos estructurales, históricos. Es decir, hay un problema cuando hablamos de los jóvenes. Es decir, que los jóvenes es un corto tiempo, digamos, uno lo pudiera ver en términos individuales, la juventud dura poco, pudiéramos decir así. Sí. En términos, digamos, sociales, es un tránsito generacional que no va a ocurrir de manera abrupta y se deben dar, repetimos, un conjunto de condiciones allí. Pero Venezuela tiene algunos problemas en este sentido. Tiene un problema, por ejemplo, de desencuentro y de larga historia de exclusión, que cuando nosotros hablamos de jóvenes, deberíamos especificar también que dependiendo del contexto social de donde se mire, hay distintas juventudes, pues vamos a llamarle así, venezolanos y venezolanas todos, por supuesto, que son todos y todas llamadas a hacerse cargo de este relevo. Sin embargo, es bueno poner sobre la mesa el hecho de que no es lo mismo ser joven en clase media que ser joven, por ejemplo, en el contexto de barrio, o ser joven en el contexto campesino. Es decir, son realmente mundos distintos. Y yo creo que en ese sentido hay mucho que caminar, porque lamentablemente Venezuela acarreó una larga historia de exclusión, donde uno, por ejemplo, ve el joven de barrio, al que se le ha hecho muy difícil porque ha resultado excluido y autoexcluido también de muchas de esas condiciones, digamos, que uno se puede plantear, como puede ser continuar los estudios, desarrollar una carrera universitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Por poner ese ejemplo. De manera que entonces este relevo al que tú estás mencionando tiene que ser visto también con un ojo de inclusión, en términos que no va a haber manera de construir no solamente el relevo, que no hay manera de construir el país si nosotros no resolvemos ese problema de exclusión, que por supuesto yo creo que es un reto, decía el micro de introducción, hay algo un conjunto de cosas que los jóvenes cargan sobre su espalda. Yo creo que este es uno de esos problemas. Y como lo decíamos, es un círculo vicioso. Por ejemplo, en el caso que tú hablabas, Trino, pues evidentemente la mayor cantidad de víctimas de la delincuencia en nuestro país son personas entre los 15 y los 34 años de edad. Pero si te pones a ver el otro lado, también este grupo etario es el que representa, digamos, la mayor cantidad de los victimarios, ¿no? Es algo que se ha venido denunciando desde hace ya un buen tiempo. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Y más allá de esto, cuando se habla de generaciones de relevo en nuestro país, ¿qué impacto produce esto en, por decirlo de algún modo, los actuales regentes o las generaciones que están al mando en este momento? Bueno, yo creo que el punto es que para que haya efectivamente relevo generacional y para que una generación, vamos a aplicar ese término que tú estás utilizando, no se eternice en las posiciones de poder que tiene en cualquier campo. Tiene que haber las condiciones institucionales para que el relevo se produzca en las instituciones gubernamentales, en las instituciones educativas, en las instituciones académicas, en las empresas. Tiene que haber un conjunto de condiciones, de normas, de reglas que permitan que haya efectivamente relevo generacional.
Si no se crean esas condiciones, ¿qué es lo que ocurre? Que una capa, un sector o una generación se mantiene indefinidamente en el poder y esto crea numerosos trastornos. Y retrasos además en el desarrollo de la sociedad. Retrasos, frustraciones, la gente se siente, los jóvenes se sienten con una enorme incertidumbre porque sienten que el techo es muy bajo, que no es posible. Que no hay oportunidades. Ahora bien, más allá de estimular la existencia de oportunidades, ¿qué tan dispuestos están también las actuales generaciones, quienes están llevando el mando del país desde diversos sectores, a asumir el hecho de que tengan que entregar el testigo? De eso vamos a estar hablando más adelante. Hacemos una pausa, ya venimos.